crecimiento. Bien, mientras abre la presentación tiene ciertas modificaciones a la que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces me pareció adecuar algunas cositas, incluirle más imágenes, todo que sirva para estudio y como un refuerzo a lo que tenía. Entonces yo voy a reemplazar esa presentación al finalizar la clase de hoy. ¿Ok? Entonces ahí ya está presentando. Les pregunto aquí, ¿quedó algo de esta primera parte? Sobre todo cuando empezamos los trastornos aquí, hiperplasia, hipertrofia, ¿estos conceptos quedaron claros o no? Hiperplasia, hipertrofia. Sí, doctora. Sí, ok, Leti, entonces ahí Josué Crota que se agregó ahora que entraste, estábamos hablando simplemente si los conceptos habían quedado claros. Recordar cuando hablábamos de hipertrofia, entonces siempre nos referimos a un aumento de tamaño de la célula o de un órgano, en realidad en todo aquel tejido en el cual ya se ha perdido la capacidad de replicación celular. ¿Recuerdan? Entonces, el órgano aumenta de tamaño porque aumentan de forma intracitoplasmática componentes de síntesis, que vimos que lo principal en realidad que aumenta en el interior del citoplasma son las proteínas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una hipertrofia de túnica muscular lisa o de una hipertrofia de fibras del tejido muscular cardíaco, hablamos de que ese aumento de tamaño citoplasmático es debido a que en ese momento esa célula tiene mayor cantidad de componentes estructurales necesarios para realizar una función, ¿ok? Entonces siempre son las proteínas. Versus cuando hablamos, hola Gloria, ¿qué tal? Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de que también es un aumento de tamaño del órgano, no obstante, el tamaño se debe a un aumento numérico de esas células, ¿ok? Entonces, si bien yo puedo tener componentes estructurales aumentados en el citoplasma, realmente lo que tengo es un valor numérico mayor en esas células. Entonces eso quedó claro. Pasamos para acá, ¿ok? Y cuando hablábamos de atrofia, ¿verdad? Recordábamos que la atrofia era la reducción de tamaño del órgano, porque el órgano puede tener menor cantidad de células o porque realmente el tamaño de la célula disminuye, ¿ok? Y hablamos de los diferentes tipos. Cuando hablamos de este concepto de hipoplasia, recordábamos que la hipoplasia implica sí una reducción en el número de las células, ¿ok? Yo tengo, o en realidad estudiamos un órgano de menor tamaño, pero ese menor tamaño se da a diferencia de la atrofia por una reducción numérica en ese número y a diferencia a través de la atrofia en realidad se da porque el órgano nunca llegó a tener un tamaño adulto normal, ¿ok? Diferente cuando hablamos de la atrofia, recordar que la atrofia, el órgano llegó a desarrollarse, ¿ok? Y posteriormente ejerce una disminución de ese tamaño por las diferentes causas que hemos visto, ¿no? A ver si va aceptándole aquí a los compañeros. Gerardo Delgadillo, Mariel, bien. Ok, entonces, tanto así que cuando vamos a ver las imágenes que les preparé, eh, una característica macroscópica, a ver si ustedes me dicen, al tacto, cuando yo toco un órgano atrófico y un órgano hipoplásico, ¿cuál es la gran diferencia? Cualquiera, diga y abra el micrófono y digan. Si yo tengo, ambos órganos están del mismo tamaño, ¿ok? Pero yo digo, bueno, este órgano es atrófico y este es hipoplásico, y los dos tienen exactamente el mismo tamaño. Son chiquitos en relación a lo que deberían de tener para el tamaño normal o adecuado de ese órgano. Entonces, ¿por qué se caracteriza ese tejido o ese órgano atrófico? Podría ser, doctor, la consistencia, o sea, sería como al tacto es distinto Son Sería más La distintos, morfología ustedes. es cambiada. también.
También, pero ahí cuando Freddy dice la consistencia, entonces, ¿cómo vos decís que es el atrófico, por ejemplo? Es como, estoy como confundido, pero creo que uno mantenía como, o sea, se tocaba al palpar, parecía normal, pero el otro era como más firme, más duro. Bien, no está ni un poco confundido, es eso mismo. Ahora solamente hay que decir cuál es el que va a estar más firme. Sería el atrófico. Bien, así mismo. Entonces, imagínense que el atrófico llegó a su tamaño normal. ¿Ah? Piensen en el órgano que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a poner el riñón. ¿Ok? El riñoncito llegó a un tamaño adulto normal. Y por algunas causas que habíamos visto ya por falta de irrigación sanguínea, por falta de llegada de nervios o de factores tróficos, esas células renales o las células que componen el riñón pueden ahora reducirse en tamaño. Y ese espacio que queda en el espacio, en el parénquima en realidad que era ocupado por esa célula, ahora está siendo ocupado por un tejido conjuntivo. Entonces recuerden, el tejido conjuntivo proliferado, técnicamente decimos que eso es una fibrosis. Y tal cual dice Fredis, si yo toco ese órgano en ese momento, ese órgano está mucho más pequeño y está firme, a diferencia de una hipoplasia. ¿Okay? En la hipoplasia yo tengo los dos riñones del mismo tamaño, solo que en la hipoplasia la consistencia tiende a ser la que sería la del órgano. ¿Ok? Ahora, los animales nacen con una hipoplasia, es decir, es un trastorno de crecimiento hereditario, es congénito. ¿Ok? Y es súper importante eso, porque para aquello yo le decía a todos los que vayan a, a dedicarse a reproducción el día de mañana, sea de pequeños animales, porque hoy por hoy es más que reconocido toda la funcionalidad en caniles o en reproductores de pequeños animales, incluso en felinos hoy por hoy. Y es súper importante que ustedes a la evaluación semiológica del aparato genital de esos animales tengan la capacidad de tocar los testículos y de diferenciar la consistencia adecuada eh, en esos animales. Entonces, un testículo pequeño, duro, ¿ok? No es lo mismo que un testículo pequeño y de una consistencia adecuada a la especie, ¿ok? Entonces, lógicamente que ese macho, donde mi diagnóstico morfológico ha sido una hipoplasia testicular, yo no voy a utilizarlo como reproductor considerando que la hipoplasia entonces es un carácter hereditario. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Esa es la alteración o un hallazgo macroscópico bien importante a definir. Yo creo que este término, no sé si quedó muy bien aclarado. Me gustaría también hablar un poquitito de esto. Recuerdan que cuando hablábamos de metaplasia, la metaplasia implicaba un cambio de un tipo celular del mismo origen embrionario, pero a un tejido que es, o a un tipo celular mucho más rústico o mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en esta imagen, nos fijamos que el tejido acá, fíjense cómo son las células son columnares, son simples, están en una capa y cuando experimentan un proceso de metaplasia, siguen siendo epiteliales, siguen siendo del mismo origen embrionario. Pero, ¿qué pasó? En vez de tener solamente una capa de células, fíjense, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, y esta que arranca a ser seis acá. O sea, yo tengo seis capas de un tejido epitelial ahora, entonces obviamente que a ese tejido se va a hacer tremendamente resistente. Y es un cambio que se da a partir de una irritación crónica, ¿ok? Y vamos a ir viendo también que no solo se ve en un ejemplo que creo que puse ahí. No sé si alguna vez tuvieron ustedes alguna perrita con tumor de mama. ¿Ya vieron alguna vez alguna perrita o una gata con tumor de mama? ¿Alguno? Es Sí. medio duro. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo ahí? ¿Ya vieron? Leti. Que parece medio duro y tiene otra vez separaciones. Buenísimo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, el tumor de mama, ¿verdad? La glándula mamaria
histológicamente está conformada por adenómeros mamarios, que son células epiteliales, y las células mioepiteliales, que son las que se contraen para poder eyectar la leche. Eso es lo normal. Ahora, y perfecto el término que vos utilizaste, a veces está duro. Entonces, ¿por qué va a estar duro? Sin nada que ver, si las células epiteliales no tienen una consistencia de firmeza y las células mioepiteliales tampoco. Entonces, ¿qué sucedió en ese tejido? Alrededor de los adenómeros mamarios, en realidad existe todo un medio intersticial, y en ese medio intersticial hay gran cantidad de células del tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, esa matriz que está alrededor de todas esas células epiteliales puede experimentar un cambio de metaplasia y en realidad transformarse en una estructura cartilaginosa o en una estructura ósea. Y ahí nosotros decimos, híjole, bro, si es epitelial y está alrededor están todas las células del tejido conjuntivo, ¿cómo hace eso en realidad? En realidad, ese cambio de tener un tejido conjuntivo laxo, un tejido propiamente dicho, puede desencadenar un proceso de metaplasia. Y en esa metaplasia, ese tejido se transforma en hueso o en cartílago. Entonces ahí el diagnóstico morfológico sería tumor mamario con metaplasia, y puedo poner el apellido inclusive, puedo poner con metaplasia cartilaginosa o con metaplasia ósea, que da exactamente eso que dice Leticia, da una consistencia súper dura si es hueso y súper firme si es que es cartílago. Entonces, yo tengo una alteración ahí de la morfología en ese tumor, ¿okay? Y ese es un ejemplo en realidad de una metaplasia en el cual existe un cambio de un tejido mucho más resistente y mucho más rústico en realidad a partir de la síntesis de componentes neoplásicos, ¿okay? Entonces, es un ejemplo. Y van a ver mucho en la clínica, aquellos que vayan a dedicarse a pequeños animales, van a ver bastante. Espero que no en realidad cuando ustedes se reciban, pero hoy por hoy la incidencia de tumores mamarios es sumamente amplia. ¿Okay? Muy bien, entonces esta habíamos compartido también esta imagen. Esta era un ave, ¿ah? Una cotorrita, y fíjense lo que es el esófago, todo lo que es el buche de este animal. Entonces, a consecuencia de una irritación crónica, esto desencadena una metaplasia a ese nivel. Agenesia, ¿verdad? Era la ausencia de un órgano, simplemente aquí les agregué de dónde deriva esa palabra, deriva del griego sin, que es el prefijo a, y generar o originar del griego gene, ¿ok? Y hemos visto estas imágenes, pienso que esto quedó aquí. Cuando hablamos de atresia, ¿ok? Atresia era un trastorno que incluía la oclusión completa o incompleta de un orificio o de un conducto natural. ¿Okay? Entonces ustedes ahí tienen que pensar en todas las estructuras que tienen luz. Y cuando nosotros hablamos de una estructura que tiene una luz, hablamos de un órgano tubular. Por ejemplo, les puse ahí el intestino. ¿Okay? Entonces, si el intestino sufre un cierre, ¿ya? O una oclusión, que quiere decir cierre, total o imparcial de esa luz, entonces eso es una atresia. Entonces en animales nosotros identificamos atresia de colon, atresia anal. Si hablamos de vías biliares podemos identificar atresia de esas vías biliares y también atresia de las coanas o en realidad de las fosas nasales. ¿Okay? Les agregué, ¿cuándo? ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Ese era congénito, ¿verdad? La atresia en realidad es congénita, ¿sí? Cuando hablamos de atresia, por eso le puse en otra diapositiva y eran aclarar esos conceptos. Sí, así mismo, Betty. Y cuando hablamos de, ahí le puse en el PowerPoint, cuando una cosa es la atresia, es el cierre parcial o total de esa luz. Cuando eso se produce, eso otra vez tiene un nombre y eso se conoce como estenosis. ¿Ok? Entonces aquí, como pueden ver ustedes, cuando un órgano tubular, un ducto, un canal, una válvula cardíaca, presentan un segmento de constricción incompleta, ¿ok? O reducción en el diámetro de su luz, la lesión se denomina estenosis, ¿ok? Entonces, técnicamente yo tengo una atresia parcial y el sinónimo sería una estenosis, ¿ok? Estenosis es el término que utilizamos para referirnos más a la luz. Y cuando hablamos de atresia nos estamos refiriendo más a la estructura
estructura que sufrió la alteración, ¿ok? Solo respondiendo acá, en línea general, la mayoría de las veces nosotros vamos a ver que eso es de carácter congénito en veterinaria. No obstante, voy a hablar de lo que es adquirido porque, y les pongo un ejemplo. Si nosotros hablamos de una gastritis crónica, piensen conmigo, hablamos de una gastritis crónica, por ejemplo, ¿ok? Acá, bueno, ya les puse qué es lo que sucede. ¿Cuándo? La mucosa, y les pregunto a ustedes, la mucosa del estómago es un tejido epitelial, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Y una de las causas cuando nosotros hablamos de irritación crónica. Entonces el animalito está con una gastritis, está con una lesión en la mucosa. Si esa mucosa se va lesionando por varios días, por varios meses, ¿qué va a pasar con esa mucosa? Esa mucosa tiene que adaptarse a ese cambio. Va a ser el primer cambio o evento patológico que va a suceder en esa mucosa? Vale, chuto ahí la pregunta, respondan. Metaplasia, doctora. Clary dice metaplasia, Clary, ¿o qué? Sí, metaplasia. Primero, antes de hacer una metaplasia, ¿verdad? El epitelio del estómago, nosotros reconocemos que es un epitelio cilíndrico simple dependiendo de la porción, ¿ok? Pero siempre es simple. ¿Verdad? Todo lo que es en realidad el epitelio de revestimiento gástrico es simple. ¿Qué va a ser lo primero antes de establecer una metaplasia? Pensá, Clary, no es metaplasia. O piense en otro y díganme. Esto es algo fisiológico lo que está preguntando, doctora. No, es patológico, cuando hay gastritis. Mm, Imagínense que la superficie se está desgastando en una gastritis crónica. ¿Cuál va a ser la respuesta de esta mucosa a la lesión? ¿Queratinización, doctora? No, porque ahí no hay queratina, o sea, las células no van a tener queratinización, pero va a ser una hiperplasia, ¿ok? Entonces, en un momento de lesión, ¿ok? Ese epitelio va a empezar a repoblarse y va a experimentar eh, una hiperplasia. Posteriormente puedo tener una metaplasia, pero lo primero que va a hacer va a empezar a multiplicarse en varias capas, ¿ok? Si el evento patológico continúa, imagínense que ahora de tener una capa, esa célula va a experimentar ahora una estratificación, va a tener varias capas, ¿ok? Entonces, eso a nivel pilórico, ¿a ustedes les parece que el píloro que era así, un redondito, ahora va a tener una luz perfecta o va a reducirse esa luz? Se va a reducir, tenés razón, doctora. Ahora pensando. No, que acá estamos para hablar. O sea, ahí entonces en esos animalitos nosotros vemos una reducción de la luz, ¿correcto? Entonces, respondiendo a la pregunta de Leti, en ese caso sería una atresia, ¿sí? Es una estenosis porque yo tengo una reducción luminal a nivel del píloro. Pero esa estenosis en realidad fue después de una lesión que el animalito tuvo. El animalito no nació con eso. Entonces, entra dentro eh, de una causa, en realidad, de irritación crónica como parte de un proceso adquirido en el animal. ¿Ok? Entonces, para que vean las diferencias, y aquí les puse, por ejemplo, también otro ejemplo que vemos es la válvula aórtica o la válvula pulmonar. Entonces, cuando los animales desarrollan trastornos cardíacos, ¿okay? Como insuficiencias crónicas, aparte de que vamos a tener una hipertrofia en esa musculatura cardíaca, esas válvulas también pueden ir lesionándose, ¿okay? Entonces, cuando el daño se hace crónico, esa válvula puede fibrosarse y al fibrosarse se oblitera o queda un espacio luminal mucho menor, ¿ok? Por donde tiene que pasar la sangre. ¿Ah? Entonces, por favor recordar que en realidad cuando hablamos de estenosis nos referimos a que existe una reducción en la luz de órganos que tienen un canal o que tienen un espacio y que puede ser tanto congénita como adquirida. Entonces habíamos visto unas imágenes, para repasábamos esto, por ejemplo, sería, ven cómo se cierra acá, esto sería una oclusión en realidad total. Y esto que era, a ver si alguien se acuerda que era esta imagen. ¿Qué órgano es? Para empezar ahí.
Intestino grueso, ¿Qué doctora, pasó? al final, Y recto. intestino. Sí, y mira acá, ves cómo acá esta parte está cerrada y esta también. Entonces, esto es colon, ¿ok? Y yo tengo una atresia en estas dos porciones. Ciertamente esta para mí es recto también, ¿verdad? Entonces yo tengo una atresia total acá de todo lo que es la luz en ese colon. Bien, a ver aquí. Esta era simplemente otra imagen que veíamos de atresia anal, ¿ok? Entonces no existe la perforación en ese ano. Y hablamos de esta otra, ¿ok? Que es diferente. Cuando yo hablo de aplasia, hablo de que hay un desarrollo incompleto de un órgano o parte de él, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de parte de él, me refiero a que tengo órganos que tienen dos porciones, por ejemplo, uréteres, útero, que es el ejemplo que está acá. Y ahí hago una, solo también para aclarar que fue la duda de la clase anterior. Cuando nosotros hablamos de la aplasia, ¿ok? La aplasia es reconocida como un trastorno en realidad congénito. Los animalitos nacen con la aplasia. Solo que al pasar a lo largo de todo el estudio de lo que es la aplasia, se ha reconocido una condición en realidad de una aplasia adquirida. Y en realidad la que entra dentro de esa categoría es la aplasia de médula ósea. Cuando hablamos de aplasia de médula ósea, nos referimos a que una de las líneas celulares de médula ósea puede estar completamente ausente. Pero el animal nació con una médula ósea normal, no es que tuvo un trastorno congénito, sino que a lo largo de la vida de ese individuo, una línea celular ha visto o se ha visto más afectada, creándose así una reducción de esa línea. Es algo que estamos viendo con mucha frecuencia en enfermedades virales, ¿ok? Los animalitos que se infectan con el virus de la inmunodeficiencia felina. También les puse acá el ejemplo, enfermedades virales como parvovirus. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos virus? Los animales no, vuelvo a repetir, no nacieron con una infección viral. Lo que hicieron fue incorporar esa infección a lo largo de su vida y dependiendo del tiempo de edad también, ¿ok? Entonces, ese virus ataca una u otra línea celular haciendo que desaparezca y lógicamente eso es incompatible con la vida. Ustedes saben que si falta una línea celular, en realidad el animalito no va a poder vivir. ¿Está? Entonces, por eso borré. ¿Se acuerdan que este slide decía congénitas y adquiridas? ¿Está? Entonces, simplemente recuerden, cuando hablamos de aplasia, la aplasia de forma general se produce de forma congénita. No obstante, es reconocida una categoría de aplasia adquirida refiriéndose a la aplasia de médula ósea. Todos los demás trastornos son adquiridos. Entonces, todas las causas que pudieron haber cursado en esa mamá durante el desarrollo fetal incluyen a varios casos de intoxicaciones, a hipofuncionalidad endocrina que le dije. Recuerden que el feto, cuando va formándose dentro del útero de la mamá, en realidad es estimulado por varios factores tróficos. ¿Okay? Precisa una síntesis enorme de hormona de crecimiento, una síntesis enorme de hormonas tiroides que favorecen todo el crecimiento en ese individuo. Y si si esas hormonas endocrinas están ausentes o reducidas en cuanto a función, lógicamente que vamos a tener un desarrollo incompleto en ese órgano. ¿Okay? Pesticidas también son reconocidas, hembras que han sido expuestas a órganos clorados, órganos fosforados, que en realidad entran en la categoría de pesticidas y sufren una intoxicación, también han sido plausibles de desarrollar aplasia en esos fetos. ¿Okay? Entonces, si le incluimos a estas infecciones virales, podemos incluirlas tanto en una infección intrauterina, es decir, puede ser congénita, como también puede ser adquirida en el animalito. ¿Está bien? Y nos referimos a la aplasia de médula ósea cuando hablamos de algo adquirido. ¿Quedó claro eso? ¿O quedó más enrollado todo? ¿Mm? Doctora, hay una pregunta en el chat. Claro, Clary. Sí, gracias Sebastián que respondió. Clary, te escucho. Que hay una pregunta
que hizo Sandra ahí en el chat. Ah, perdón, no leí. A ver. ¿Dónde está Sandra? Ya, dice, ¿por qué? La pregunta de Sandra dice, ¿por qué la estenosis del canal medular es solo a nivel lumbar? Ok, no es solo a nivel lumbar. Si bien nosotros ponemos como ejemplo porque es la localización más adecuada, cuando nosotros hablamos de estenosis, o voy a mostrarles ahora un último término de trastorno de diferenciación celular, ¿verdad? En etapa embrionaria, en realidad existen ciertos cromosomas o ciertos genes que se expresan con mayor frecuencia o con mayor facilidad. Esos genes en realidad, este de nivel medular es uno de los que más se expresa, es una de las cosas que más vemos dentro de lo poco que vemos otra vez, porque ustedes saben que en nuestra profesión los trastornos de crecimiento, de diferenciación, o los de diferenciación en realidad son bien escasos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sandrita, no es que solamente la estenosis de canal medular se ve a nivel lumbar, es el que se da con mayor frecuencia a consecuencia de que se expresa con mayor facilidad ese gen aberrante. ¿Ok? Entonces, recordar que no solamente médula va a sufrir, o el canal medular va a sufrir una estenosis a ese nivel. ¿Ok? Y claro, ¿yo quería reforzar algo ahí? ¿O no? De nada, Sandrita. Clarisa. No, doctora, solamente quería recordarme más esa pregunta. Ah, bueno, buenísimo. Sí, hágame acordar ahí para que miremos todos juntos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Ahí, dice, a diferencia de la agenesia, en la aplasia, la diferencia es que recuerden que la agenesia realmente no se forma el órgano, está ausente. Cuando yo hablo de una aplasia, en realidad en la aplasia existe un esbozo embrionario, es pequeñito, puede estar presente, ¿ok? Entonces, si está presente, esa estructura es rudimentaria, es muy pequeña. Entonces, leemos juntos esto, dice, a diferencia de la agenesia, en la aplasia puede existir el esbozo embrionario del órgano o parte de él, pero no se ha desarrollado esa estructura, pudiendo entonces estar representado por una estructura rudimentaria o que también la había puesto en el PowerPoint anterior, les había puesto como microestructuras. ¿Tá? Entonces es una gran diferencia. Uno no existe, luego no existe desarrollo o hay ausencia de ese órgano o de ese tejido, eso es una agenesia. Y si tengo un desarrollo que cursa con una estructura rudimentaria, entonces vemos que eso es una aplasia. ¿Por qué eso no sería una hipoplasia en realidad? Porque en la hipoplasia nosotros vemos que el órgano tiene la forma que tiene que tener un órgano adulto, ¿sí? Lo que está reducido es el número de células. En la aplasia realmente ni siquiera la forma está adecuada, ¿ok? Entonces, y bueno, y acá le puse esto, por favor recordar, el término aplasia, cuando hablamos de una aplasia adquirida, y nos referimos a médula ósea, entonces eso es porque teníamos un tejido adulto normal que posteriormente experimentó una reducción en la producción. Y eso es anemia aplásica o aplasia medular. Y uno de los factores etiológicos o la etiología más común en nuestra profesión realmente son agentes virales. ¿Okay? Muy bien, estas fotitos habíamos visto, entonces esto simplemente, fíjense acá como esto es una aplasia. Entonces si ve en un pedazo o en una porción, eso sería una aplasia segmentaria, un segmento del útero el que está reducido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, displasia, ¿quedó claro esto? ¿O reforzamos algo? Tranquilo. A ver si alguien me responde en el chat. Displasia se entendió. Entonces, si hay displasia, Yeru, si una displasia implica sí o sí un desorden morfológico en la estructura. No se olviden de eso. Entonces tiene que haber una desorganización morfológica de los componentes. Todos los componentes pueden estar presentes, solo que ellos en realidad no están organizados. Tanto así que hablamos de la displasia de cadera de los pastores alemanes, en donde en realidad la morfología o de la cabeza femoral o del acetábulo en realidad no están bien conformados, ¿sí? Y vamos a ver ya también otras imágenes de displasia. Doctora, Bien. sí, una pregunta sobre aplasia. Uno de mis perros, Sí. por ejemplo, nació
o sea, es criptórquido, ¿verdad? Y se le castró y al castrar, el cirujano vio que el testículo que quedó adentro estaba atrofiado o no se desarrolló todo. Eso sería aplasia, ¿verdad? En realidad, nació con fue cliptórquido, sí, así mismo. Y como era el testículo, era muy chiquitito, o se diferenciaba en realidad la morfología renal, Era perdón, muy testicular. chiquitito y estaba así súper vascularizado porque nos mostró los dos, ¿verdad? El que estaba Ujú. fuera de la cavidad abdominal y el que estaba adentro. Y el que estaba adentro era así chiquitito, súper vascularizado. Por eso hay que diferenciar a lo que yo digo. Si nosotros vemos, si ahí en el perrito vos estás observando un riñón y ese riñón tenía la forma de un riñón adulto, perdón, no sé por qué quiero decir riñón, de un testículo, del testículo bien formado, ¿está? Entonces, si vos identificaste todo el epidídimo, los conductos, todos los conductos ahí seminíferos, y los túbulos estaban bien conformados, pero en realidad la estructura era muy pequeña. Entonces eso sería una hipoplasia. Entonces hay que diferenciar. Por eso, ¿dónde vamos a ver eso? Si cortaste el testículo y pudiste observar ahí. ¿Ok? Entonces, si tenía una morfología adecuada o similar a lo que sería el testículo que descendió, eso técnicamente sería una hipoplasia. Ahora, si vos me decís, no, no es una hipoplasia, porque estaba mucho más firme de lo normal, ¿ok? Estaba más pequeñito y tenía estructuras rudimentarias, eso sería una aplasia, ¿ok? Entonces, diferenciar ahí en realidad si era una aplasia o una hipoplasia. No entrarían las otras categorías. No sé si pudieron cortar y ver. No, no se cortó y se vio. Se tiró nomás eso. O sea, en ese Bueno, ahora entonces, antes de la para la facultad, pues yo no sabía próxima, nada. y bueno, eso le decía, a partir de estos conceptos, entonces nada se tira a la basura sin antes ver. Y si se tira a la basura, se va y se rescata. ¿Tá? Eso es lo que hacemos. Se busca para saber qué en realidad era, si era una hipoplasia o no. Igualmente importante el comentario de Yeruti, porque ¿qué pasa? Recuerden que iban a ver un poquitito más al frente eso en reproductor, cuando tengan seguro con el doctorado lo de esa clase. Cuando hablamos de un animalito cliptórquido, ¿ok? El cliptorquidismo que implica el descenso incompleto de los testículos en el macho, en realidad es un carácter también hereditario, ¿ok? Entonces, ese testículo, en realidad, ese animalito iba a ser fértil. Él tenía la capacidad de poder igualmente fecundar con un solo testículo descendido, ¿ok? Porque ese testículo es funcional. Ahora, ¿qué pasa? Directamente ese testículo, esos espermatozoides, tienen genes que codifican el criptorquidismo. Entonces, tal vez si tiene una camada de 5 o 6, tal vez los 6 no sean criptórquidos. Cuando la otra camada vuelvan a ser a partir de esa cría, lo más probable es que sí, 2 o 3 vayan a salir criptórquidos. Entonces, recordar que el criptorquidismo es siempre una condición hereditaria en los animalitos y en humanos también. ¿Ok? Bien, este término nosotros no habíamos conversado la vez pasada y me gustaría presentarle, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ectopía, ¿alguien tiene idea de lo que quiere decir ectópico? Y conforme ven la imagen ahí. Eso es lengua. Fíjense en la imagen. ¿No sería fuera de un lugar normal, doctora? Exactamente, entonces ectópico, ecto, quiere decir así como cuando hablamos de ectodermo, eso quiere decir que está afuera, ¿ok? Es lo más periférico. Entonces, el término ectopía en realidad, chicos, se refiere a un tejido que está desarrollado fuera del lugar, ¿ok? Es un tejido que no tuvo que haber tenido, no tuvo que tener desarrollo ahí. Entonces, si nos fijamos aquí, fíjense, esto es pelo. Y el pelo está desarrollándose o está creciendo en todo el interior de esta musculatura. Esto es lengua, esto es mucosa, estas son todas las papilas linguales, es decir, la cara dorsal de esa lengua. Y nada que ver, ahí estoy teniendo la formación de pelos. ¿Está? Entonces, se ha visto que la ectopía es un desorden en la diferenciación y en la migración celular, que va acompañada lógicamente de una expresión mayor de genes que codifican esa ectopía. ¿Okay? No vemos con mucha frecuencia en nuestra profesión, pero me pareció importante incluirlo y que sepan que existe. ¿Okay? Entonces, otro ejemplo que sí a mí ya me ha tocado
ver en realidad es cuando tenemos fetos ectópicos. Los fetos, de forma general, tienen que desarrollarse en el interior del útero de las hembras, de los mamíferos. Si hablamos de hembras y desarrollo de un animalito, de un embrión. Cuando esos óvulos ya fecundados en realidad no fueron fijados a la pared de ese endometrio, en realidad caen dentro de la cavidad abdominal y quedan libres, ¿ok? Y por un tiempo, en realidad, ese huevo fecundado puede experimentar un desarrollo, ¿ok? Y técnicamente eso está fuera de lugar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cayó del útero, cayó a la cavidad abdominal, ¿ok? La viabilidad lógicamente que no es completa. ¿Por qué? Porque son incapaces de formar placenta y son incapaces de formar anexos fetales, pero pueden desarrollarse por un tiempito corto fuera de la cavidad abdominal. Entonces, técnicamente eso se conoce como fetos ectópicos o como ectopía fetal, ¿ok? Y otro ejemplo aquí que vemos, si se fijan, esto es un corte histológico, pero me pareció importante tenerlo. Este tejido que está aquí, a ver, amplío un poquito más, esto es glándula tiroides. Estos son los coloides de una tiroides. Esto es normal, pero aparece inmediatamente al lado un tejido que no tiene nada que ver con la estructura histológica normal de esta glándula tiroides, ¿ok? Entonces, esto es un agregado de linfocitos que empezaron a desarrollarse próximos a la tiroides, ¿ok? Entonces, esto sería un ejemplo de un tejido tímico ectópico adyacente a la glándula tiroides, ¿ok? Entonces, eso no es normal, es un trastorno de diferenciación y de migración de células. Las células no tendrían por qué estar presentes ahí. Ok, entonces vamos con esto antes de pasar a las imágenes. Y ustedes vamos a completar juntos esto. Si yo hablo de hiperplasia, y nosotros estudiamos en este capítulo, hablamos de adaptaciones celulares y de trastornos del desarrollo y del crecimiento. ¿Hiperplasia qué es? ¿Cuál de estas dos palabras o cuál de estas dos casillas le corresponde? Puede ser, pero en realidad, cuando yo hablo de hiperplasia, recuerden el ejemplo del estómago, por ejemplo. O mismo, hace rato me decían la queratinización. Vamos a hablar del ejemplo que decían hace rato de la queratinización. Si supongamos, yo todos los días, supongamos esto, en serio, y yo todos los días me cepillo las manos, me cepillo, o uso mucho las manos, ¿verdad? Nosotros, si ustedes tienen familiares que trabajan mucho con la tierra o en el campo, las manos siempre van a estar gruesas, ¿verdad? Bien gruesas. ¿Por qué? Porque hay una hiperqueratinización, tienen más queratina. Lo mismo si yo me paso un cepillo todo el día o todos los días por el cuerpo. El epitelio va a experimentar una hiperplasia y con esa hiperplasia va a aumentar la producción de queratina. Entonces, ¿les parece a ustedes que eso es una adaptación del cuerpo o es un trastorno real del desarrollo? Una adaptación sería, Adaptación. doctora. Es una adaptación, ¿verdad? Entonces entendemos que la hiperplasia, y estudiábamos y decíamos, la hiperplasia puede ser fisiológica y puede ser patológica. Pero en realidad ese aumento de la mitosis o aumento del número de células, en realidad se da a consecuencia de una adaptación que hace el cuerpo del animal. El animal precisa adaptar su estructura de acuerdo a la causa. Entonces, entraría dentro de adaptación. Cuando yo hablo de atresia y de estenosis, ¿qué es? ¿Trastorno sería, Doc? Es un trastorno del desarrollo y del crecimiento, ¿está? Entonces, no es que el animalito se adaptó a tener un cierre en la luz, ¿ok? Para que primero para que por ejemplo, el ejemplo de la atresia del esfínter pilórico que le dije, en realidad primero pasó por una adaptación en el animalito, ¿ok? Pero en realidad cuando hay una atresia así real, eso es un trastorno del desarrollo y el crecimiento. El siguiente, cuando hablo de ectopía, ¿qué les parece a ustedes? Trastorno. Trastorno. Trastorno, 100%. Imagínense que ahí no hubo
adaptación, ¿verdad? Simplemente se formó un tejido fuera del lugar que le correspondía. Cuando hablo de agenesia, eso es una adaptación del cuerpo del animalito. Un trastorno, doctora. Trastorno del desarrollo y del crecimiento, ¿ok? Hipertrofia, Adaptación. adaptación, coincidimos todos, eso es una adaptación siempre entonces en un tejido que ha perdido la capacidad de división celular, no puede dividirse, entonces necesita sus componentes, necesitan adaptarse al efecto, ¿está? Tanto así que hablábamos, recuerdan del efecto o de los sensores mecánicos a nivel del corazón, ¿ok? Cuando hablo de aplasia, ¿qué será? ¿La aplasia? Adaptación. La aplasia, supongamos la aplasia de... La aplasia está, vamos a escuchar los dos. Si hablamos, por ejemplo, de aplasia segmentaria del útero, y yo le decía, cuando hablábamos de aplasia, la mayoría de aplasias que estudiamos en nuestra profesión son siempre congénitas, ¿ok? Solo la aplasia medular es la que es adquirida. Entonces, ¿será que la aplasia, será que el cuerpito del animal se adaptó a no tener otro pedazo de útero o otra porción de intestino? ¿O en realidad ya fue un trastorno real del desarrollo en ese embrión, en ese feto? Es un trastorno, ¿no? Porque en realidad sí mismo, porque en realidad ya nació con eso, ¿ya? Entonces, coincido de que eso es un trastorno del crecimiento. Cuando hablamos de atrofia, ¿qué les parece a ustedes? Adaptaciones. Adaptaciones. Recordar siempre y nunca jamás se olviden en sus vidas. Cuando yo hablo de atrofia, sí o sí la estructura llegó a un tamaño adulto, ¿verdad? Ese es el concepto del cual tenemos que partir en una atrofia. El órgano llegó a un tamaño adulto normal, estaba súper bien, pero fue adaptándose a ciertos cambios de acuerdo a la injuria que recibió. ¿Ok? Cuando hablo de hipoplasia, por ejemplo, el ejemplo de Yeruti hace rato, ¿será que el animalito se adaptó o que ese testículo se adaptó a ser hipoplásico o en realidad es un trastorno? Una adaptación, doctora. Y en realidad, ¿qué dice el grupo? ¿Qué dicen los demás? Hipoplasia es trastorno de desarrollo, ¿verdad, doctora? Hipoplasia es un trastorno de desarrollo. ¿Por qué no es en realidad una adaptación? Una adaptación va a ser todo aquel cambio que experimenta una célula frente a alguna etiología. ¿Está? La hipoplasia en realidad nunca luego llegó a desarrollarse con un número mayor de células. ¿Okay? Siempre tuvo el número reducido de células. Entonces, no es que sufrió ninguna adaptación. Siempre fue numéricamente inferior, ¿ok? Entonces, por eso es que nació con el número reducido de células y va a persistir con el número reducido de células, ¿ok? Entonces, entra dentro de una categoría de trastornos del crecimiento y desarrollo en el feto, ¿ok? Y el último, ¿qué me dicen del último, de metaplasia? Adaptación. Adaptación, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad ese tejido lo que hace es se adapta se va adaptando a las injurias que va sufriendo. Entonces dice, pucha, yo estoy en el epitelio, por ejemplo, del buche, del ave, o inclusive en el epitelio traqueal, que es la imagen que mostramos con la célula cilíndrica esa. En realidad, esos órganos están sufriendo un daño constante, ¿ok? Que primeramente puede hiperplasiarse y posteriormente puede metaplasiarse, ¿ok? Entonces simplemente ahí encasillamos y delimitamos todos los trastornos de desarrollo, crecimiento, la diferenciación celular y las adaptaciones, ¿ok? Entonces vamos acá con esta y hacemos todos juntos para entender los conceptos, a ver si quedaron claros. Y esto es a voluntari, no hay acá obligación ni no hay puntos, ¿sí? Pero es importante colaborar para que todos siempre aprendamos. Entonces,
La idea de estas imágenes no es describirlas, porque van a describir eso con la doctora Amarilla, pero para mí es importante que me digan si eso es en realidad qué trastorno de crecimiento es. Entonces pueden tener ahí anotados todos los trastornos de crecimiento y le damos el apellido después, dependiendo del órgano. ¿Ok? Entonces, le doy una pista. Esto es un hueso, esa es mi pista. Y mi segunda pista es que ustedes tienen que decir qué hueso es. ¿Qué hueso será? Hueso largo es. No hay muchos huesos largos en el cuerpo. Dale, no importa acá decir mal. Estamos todos para aprender. El húmero de un perro. No es el húmero, es en realidad la tibia. ¿Ok? Ciertamente voy a Oh, decirle que la tibia porque no se ve el peroné. Así que hubiese puesto el peroné para que sea más fácil de identificar. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el problema de este animalito? Si fíjense bien en el hueso. En la médula, la médula. En la médula, ¿en qué parte de la médula? en el centro más o menos, ¿verdad? En el centro, dice acá alguien, ¿dónde más hay problemas? Yo coincido que es la médula. O sea, En que los la médula extremos también, doctora. en los extremos. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense bien en el huesito. O sea, es un hueso largo y nosotros estudiamos en anatomía que teníamos una cortical, toda esta parte externa es cortical, que teníamos dos epífisis y la diáfisis, ¿ok? Y que toda la porción central en realidad era el canal medular. Perfecto. Ahora, fíjense acá estas áreas blancas en esta epífisis, en el centro del canal medular y otra vez acá hay una alteración en ese tejido cortical que está en esa epífisis. Entonces, ¿qué le parece a usted dentro de los trastornos de crecimiento? De todo lo que vimos, de todo, ¿qué ha de ser esto? Y es perro. Chuten ahí, o sea, pero piensen, no me vayan a decir esto atrofia porque si no le voy a poner un huesito de otro tamaño. O sea, comparando. Pero ¿qué ha de ser? No es la aplasia de la médula que habló hace rato. No es aplasia y concéntrate en esta parte de acá. ¿Verdad? La estructura está bien organizada del hueso. Está No, linda, prolija, las corticales están prolijas y morfológicamente son adecuadas. ¿Sí o no? No, doctora, no puede Ahí ser. Sandrita dice, Ah, perdón. metaplasia, dice Sandrita. Sandri, perdón, no estoy con el chat porque tengo en pantalla grande para que ustedes puedan ver. Igual te decimos, nosotros te podemos Dale. decir, doc. Sí, decime. Sandrita Eh, dice metaplasia. no es una metaplasia, ¿verdad? Pero es un diferencial. Pero ¿saben lo que pasó acá? Es que hay en realidad una desorganización de los componentes óseos. Entonces, todo esto que tendría que ser óseo, en realidad ahora no está mineralizado y tenemos una matriz no mineralizada. Entonces, si yo hablo de que morfológicamente este hueso no está bien conformado, ¿qué trastorno va a ser? Displasia no puede ser, doctora. Displasia. Entonces, esta imagen corresponde a una displasia, ¿verdad? Y es una condrodisplasia de la tibia. Entonces, diagnóstico morfológico, si bien yo después al finalizar les voy a poner ahí al lado del numerito, les voy a poner los diagnósticos, ¿sí? Pero esto es una condrodisplasia tibial o una condrodisplasia de tibia. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los cartílagos recuerdan que solamente tenían que estar en una pequeña franja ahí de todo lo que es epífisis, que es el cartílago de crecimiento. Y acá donde pelote, tengo acá un montón y acá otro tanto de cartílago que no está estructuralmente adecuado para el órgano. Entonces, eso es una displasia y es una displasia de la parte cartilaginosa. Entonces, vuelvo a repetir, eso es una condrodisplasia de la tibia. A ver, esta otra. ¿A qué me hace relación? Si bien la foto salió medio manchada ahí, pero por lo menos ya podemos ver la estructura que quiere representar la imagen. ¿Qué les parece que es?
¿Identifican qué órgano es? Útero, Sí. doctora. ¿Qué pasó? Útero. No, no es útero. No. Pero, ¿qué puede ser otro si no es útero? Intestino. Intestino. Intestino, espectacular. ¿Y qué más tengo ahí? Aparte de intestino, Doctora, ¿te puedo decir lo que me llama la atención? claro, por Esas, supuesto. esas pelotitas que están ahí. Y esas pelotitas son estas. Sí, Me imagina que eso tiene que llamarnos la atención. ¿Y qué son esas pelotitas? Son estructuras redondeadas que están dispuestas ahí en todo esto del mesenterio, porque ustedes me dijeron bien, esto es intestino. ¿Ok? Entonces el intestino está así, completamente sostenido por el mesenterio. Entonces, ¿qué son estas estructuras que están ahí en el mesenterio? Forman parte del sistema de defensa. Pueden ser Muy bien, esos son los linfonódulos, son los ganglios. Entonces, sí, ya Clarisa, creo que es claro y por la voz porque no les tengo acá en la pantalla, pero si estos Gaby fue, Gabriela. perdón, Gaby, perdón, porque no les tengo la pantallita acá. Proyecto grande para que puedan ver grande ustedes. Entonces, fíjense aquí cómo esto está. Son los ganglios, bien dijeron, son los linfonódulos mesentéricos, que están aumentados de tamaño, ¿ok? Entonces yo parto de esa base, están aumentados de tamaño y son de un bovino. Entonces, ¿qué trastorno? Si yo hablo de ganglio linfático, yo hablo de que eso es una hipertrofia o una hiperplasia. Recordando que en la hipertrofia no se divide en la célula y en la hiperplasia sí. ¿Qué me dicen? hiperplasia, doctora. Ok, entonces, eso es una hiperplasia. ¿Por qué yo digo que es una hiperplasia? Porque en el linfonódulo, predominantemente lo que nosotros tenemos son linfocitos y macrófagos, pero lo que más vamos a tener son siempre linfocitos, ¿ok? Y los linfocitos, al igual que las células epiteliales, son los dos tipos celulares que tienen un índice mitótico súper alto. Ellas, o los linfocitos, ellos se dividen constantemente todo el tiempo. Entonces, si yo tengo un linfonódulo aumentado de tamaño, ¿ok? Eso sería una hiperplasia, ok, correcto, una hiperplasia. Entonces, técnicamente, el diagnóstico para esta imagen es una hiperplasia de linfonódulos mesentéricos. Perfecto. Fíjense qué lindo esto. Y es un clásico, van a ver siempre, y esto no es sarna. Acá comparte el laboratorio con una dermatóloga y esto es que se agarra la cabeza cada vez que alguien dice que esto es sarna. O también dicen que esto es hongo, ¿verdad, Gaby? ¿Me está escuchando? Okay, esto a veces dicen que es sarna o es una enfermedad causada por hongos. ¿Qué es esto, les parece a ustedes? ¿Un perrito es? Doctora, lesiones por lesmania no puede ser porque veo que tiene uñas largas también. Tiene uñas largas, sí, pero a ver, en qué casilla le podemos, dentro de trastorno de crecimiento, le podemos incluir a este trastorno? Agenesia. Agenesia es un diferencial, muy bien. Otro, fíjense que es en ciertas partes nomás. Acá hay algunos loquitos pelos ahí. ¿Qué le parece que es? Vamos por parte. ¿Hiperplasia va a ser? No, No. ¿Hipertrofia? tampoco. Puede Creo. ser aplasia. Puede ser aplasia, sí, solo que en realidad cuando se hace un corte histológico de esa pielcita, ¿verdad? Entonces vienen los clínicos y dicen, esto es sarna seguro. Hacemos un corte histológico en realidad de toda esta piel o de un pedacito de esta piel. Si sacamos acá un pedacito y analizamos, vemos en realidad que la estructura folicular está con ausencia de glándulas sebáceas. Entonces, cuando nosotros estudiamos el folículo piloso, es una estructura que tiene células epiteliales
¿ok? Que están otra vez tapizadas por células, por melanocitos, dependiendo de la piel. Si la piel es de color negruzca, va a tener gran cantidad de melanocitos, ¿ok? Inmediatamente por fuera de ese folículo, sí o sí hay que tener glándulas sebáceas, ¿ok? Entonces, en conjunto, el folículo no es solamente el lugar de donde sale el pelo, sino que es todo un componente estructural bien importante. Entonces, yo le pregunto a ustedes, si faltan glándulas sebáceas, ¿la estructura está completa, sí o no? No, doctora. No. No. ¿Cuál va a ser el diagnóstico para esta condición? Agenesia, Si entonces, doctora. falta un componente, si vos tenés, Atresia. Aplasia. puede ser eso, puede ser una aplasia, pero en realidad en una denominación clínica, pues es importante reconocer esta imagen. Cuando hablamos de este tipo de condición específica en pequeños animales y en grandes animales también decimos que esto es una displasia folicular, ¿ok? Entonces, entró dentro de lo que sería una aplasia en realidad, porque un componente es el que falta, ¿ok? Pero se ha visto que, o le incluyeron dentro de lo que es una desorganización en la estructura piloerector, ¿ok? O pilosebácea más bien. Entonces dijeron, bueno, hay una desorganización en la estructura pilosebácea, motivo por el cual entonces esto es una displasia folicular, ¿ok? Y es un diagnóstico diferencial, vuelvo a repetir, para dermatitis causadas por sarna o dermatitis causadas por hongos. Ahora, el animal en realidad nace muchas veces con este trastorno, ¿ok? Y lógicamente que estas alteraciones que ustedes ven aquí, todas estas costras y todo eso en realidad son infecciones secundarias que sufre la piel. Entonces, este es un ejemplo de displasia folicular, una alteración morfológica en los componentes del aparato folículo sebáceo. Muy bien. Esta otra imagen, a ver si alguien puede decirme qué estructura es de acuerdo al color que ven ahí. ¿Qué puede ser? Participen los que no están ahí, que están viendo las imágenes. Total, esto es 100% para aprender, no hay nota y no hay reclamos acá. ¿Qué estructura puede ser? Si amarillo, ¿dónde puede ser que esté? Vesícula biliar, doctora. Muy bien, esto es vesícula biliar. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esta vesícula biliar? La vesícula biliar, chicos, tiene que ser más o menos para los que abrieron alguna vez o alguna vez acompañaron, qué sé yo, una faena en una ave y pudieron cortar la vesícula biliar. eh, la vesícula biliar tiene que tener esta superficie. Ahora, cuando veo toda esta superficie, eso no es normal. Yo veo áreas multifocales sobrelevadas de un color discretamente negruzco. Entonces, ¿qué puede ser eso? ¿En qué grupo le puedo incluir? Doctora, ¿puede ser metaplasia? Muy bien, es una metaplasia, excelente. Eso es una metaplasia que atravesó primeramente un cambio de hiperplasia, ¿ok? Entonces, ante daños de irritación crónica, tuvo una hiperplasia y en esta imagen en particular les puse para que identifiquen lo que es una metaplasia escamosa de vesícula biliar. Eh, este cambio se ve con mucha frecuencia cuando vemos, y en humanos también, cuando se ven depósitos de piedras o de formación sí, de piedras o de depósito de minerales. Entonces, ese depósito de mineral lesiona constantemente la mucosa, causando este tipo de alteración. ¿Ok? Súper bien. Vesícula biliar, metaplasia escamosa. Muy bien. Esta otra imagen, a ver si nos ubicamos en qué cavidad estamos. Si le miramos ahí. Cavidad torácica, dice alguien, otro. ¿Qué cavidad es? Abdominal. Puede ser Cavidad abdominal. abdominal. Cavidad abdominal. ¿Por qué dicen que es abdominal? ¿Qué les ayudó a identificar? Por la Que vejiga. está bajo, Muy por el bien. diafragma. Diafragma, que es este, ¿verdad? Acá. Sí. Ah, sí, capaz que sí.
Acá, pero a mí realmente lo que más acá me llama la atención, como alguien dijo, esto es vejiga. Motivo por el cual esto es grasa, ¿verdad? Esto es grasa. Esta coloración azulada o negruzca en realidad es un cambio post-mortem. ¿Qué órgano es este? ¿Qué órgano es este? Riñón. Riñón. ¿Está? Entonces, diagnóstico morfológico para esta imagen. Fíjense, el contralateral, ¿dónde está ahí? ¿Hay o no hay? ¿Agenesia entonces, doctora? Muy bien, entonces esta imagen corresponde a una agenesia renal. Perfecto, ese es el diagnóstico morfológico para esto. Órgano, Corazón. corazón, muy bien, ¿ok? Esto es corazón. ¿Qué les llama la atención del corazón? A mí me llaman dos cosas la atención. Su forma. Muy bien, su forma, ¿verdad que es medio redondeada acá? Sí. Sí, a mí me parece también que es un poco redondeada y me llamó la atención eso. ¿Y qué otra cosa les llamó la atención? Puede ser que las venas estén muy marcadas. Muy marcada, así mismo. ¿Y qué otra cosa te llama? Y cerca de las venas, ¿qué te llama la atención también? ¿O ves El algo ventrículo. diferente? El ventrículo. No lo ventrículo, Este, la aurícula, la aurícula. esta, Sí, esta también. es la aurícula, esta es la orejuela y, o aurícula también que le conocemos, parece una orejita, ¿verdad? Sí. Y que ahí, como dice el compañero, las venas están, o los vasos sanguíneos, fíjense lo distendidas que están. Pero fíjense, ¿no les llama la atención el color blanco que tiene? Acá, por ejemplo, si alguien vio lo blanco. Como una capa que les cubre. Exactamente. Entonces nosotros sabemos que el corazón tiene una superficie que se llama pericardio, ¿ok? Y que ese pericardio envuelve, ¿verdad? Tiene una bolsa y otra vez una capa que es la visceral que está bien adherida, pero bien próxima a todo lo que es el, la porción miocárdica, pero en realidad es el epicardio, ¿ok? El epicardio es una parte del pericardio, solo que es el pericardio visceral o epicardio. Y ese epicardio, para coincidir ahí con el compañero, acompaña, se ve toda en esa parte donde están los vasos sanguíneos bien distendidos o bien dilatados. Entonces, ¿qué puede ser esto? Dentro del trastorno de crecimiento que estamos viendo. Lo más probable es que el tamaño sea una hipertrofia, ¿ok? La alteración de tamaño y todo eso. Pero, ¿qué será este material blanquecino ahí? Trastorno de crecimiento de diferenciación celular. ¿Qué les parece a ustedes? Piensen ahí, vean sus apuntes y díganme quién se encaja mejor en esta categoría. ¿Displasia? Displasia era un diferencial mío, exactamente, y me fui a mirar, pero cuando hablamos de displasia, y vuelvo a repetir, la displasia implica una desorganización. Y cuando yo le veo el corazón, yo le veo que está organizado, o sea, tiene la forma de corazón, no es que está uno para arriba y otro para abajo, sino que todos los componentes realmente están en su lugar. Pero yo tengo en ese epicardio, yo tengo un cambio ahí. Entonces, ¿qué puede ser que pasó ahí? Y reconozco, ¿quién dijo ahí? Metaplasia. Muy bien, está. Entonces yo estoy teniendo ahí una metaplasia. Y le voy a dar el apellido otra vez a esa metaplasia. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba y hablábamos hace rato de Leticia, al comienzo decía la glándula mamaria, por ejemplo, el espacio intersticial tiene un tejido conjuntivo y que puede depositarse ahí o mineralizarse formando trabéculas óseas o cartílago. Cuando yo hablo del epicardio, yo recuerdo que el epicardio histológicamente es un conjunto de fibras de tejido conjuntivo, ¿ok? Y que envuelven a ese corazón, o que en este caso que realmente están bien adheridos al corazón. Entonces, quiere decir que este pericardio experimentó una metaplasia. Si es de tejido conjuntivo, yo les pregunto a ustedes, si es de tejido conjuntivo, ¿cuáles son mis chances en esta imagen?
¿Qué va a ser? Una metaplasia y le doy el apellido. De tejido conjuntivo. Cartilaginosa. Muy bien, está. Yo diría, y puedo tener inclusive una metaplasia ósea, pero en este caso, esta imagen es corazón y esto es una metaplasia cartilaginosa, ¿ok? Es un cambio que se produce inclusive por lesiones crónicas o por pericarditis crónica. Entonces, tal cual dice el compañero, yo tuve una metaplasia cartilaginosa y tengo, si ustedes se fijan, este corazón está con una hipertrofia súper marcada. Entonces quiere decir que es un corazón que está hace tiempo experimentando una injuria, ¿ok? Quiere decir que es un cambio crónico. Muy bien, metaplasia cartilaginosa. A ver acá, fíjense este perrito. ¿Dónde está el problema en este animalito? No es a causa de traumatismo, doctora. No es traumático, muy bien. Puede sufrir traumatismo posterior, muy bien la acotación. ¿Dónde está el problema en este animalito? En la mandíbula, doctora. En la mandíbula, así mismo. Entonces, esto es maxilar y esto es mandíbula. Este es el problema, ¿ok? Entonces, si yo hago una placa radiográfica en este animalito, le quitamos una radiografía, vamos a ver que no tengo tejido óseo. ¿Qué pasó entonces en este animal? ¿Agenesia, doctora? En realidad se forma la plantilla de lo que es el hueso. Lo que no sucedió, o en realidad sucedió y después vuelvo a esto. El animalito le había contado una anécdota, un caso que tuvimos con unos animales en el Chaco de un estudiante. El hueso se formó, fíjense en los dientitos, un animal adulto ya es súper adulto, ¿ok? Entonces tuvo una mineralización adecuada tanto del maxilar como de la mandíbula, ¿ok? Posteriormente, ese animalito, que va a ser el caso que les voy a contar, en realidad experimentó dietas crónicas con altas concentraciones de fosfato, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, yo tengo una hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia va a causar, ¿qué va a causar? Un desbalance en el nivel de calcio y de fósforo en el animalito, ¿ok? ¿Cuál va a ser la hormona que va a tratar de, como loco, tratar de captar mayor cantidad de calcio en el organismo? ¿Qué hormona, o qué glándula se activa cuando pasa eso? La tiroides. La tiroides no está al ladito de la No es la tiroides. PTH, ¿Eh? no era la PTH, Exactamente, que es la hormona para paratiroides. tiroides. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de tiroides, está la para los costaditos, son bien próximas unas a las otras, pero las funciones son súper diferentes. Entonces, la paratiroides, ¿qué es lo que hace? La paratiroides siempre trata de mantener la relación adecuada de calcio y de fósforo. Si yo tengo mayores niveles de fósforo, eso no tiene que ser. Yo tengo que mantener una relación de calcio 2 y una de fósforo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este animalito? Este animalito ahora tiene mayor cantidad de fósforo y menor cantidad de calcio. Directamente, la enzima que se activa para poder tratar de establecer esos niveles de calcio en relación a los de fósforo es la paratormona. ¿Qué es lo que hace la paratormona? La paratormona retira el calcio de los huesos, ¿ok? Tratando de establecer un equilibrio homeostático en ambos minerales, ¿ok? Entonces, yo tengo una reabsorción o una movilización de moléculas de calcio a partir de una estimulación de esa paratormona, ¿ok? Entonces, el calcio se está movilizando a nivel de lo que es la mandíbula de este animalito. ¿Y cómo queda? ¿Queda una mandíbula de goma o queda una mandíbula llena del molde cartilaginoso que tenía en etapa fetal? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo se va a llamar este trastorno ahora? Es una desorganización. Displasia. Gracias, doctora. Displasia, así mismo.
Esto es una displasia mandibular, ¿ok? Y yo le doy el apellido y bueno, esto es una displasia fibrosa mandibular, ¿ok? O una displasia cartilaginosa mandibular. O sea que este animalito tuvo calcio, tuvo hueso, sí, tal cual, ¿ok? Solamente que a lo largo del suministro crónico de dietas ricas en fósforo, entonces este animalito experimentó una reabsorción ósea con movilización de moléculas de calcio, ¿ok? Muy bien, entonces el diagnóstico es básicamente eso y esto entra dentro de una condición que estudiamos en veterinaria que se conoce como osteodistrofia, que es lo mismo que decir osteodisplasia, es exactamente lo mismo, ¿ok? El caso que les quería contar fue de unos caballos en Boquerón, era una estudiante de tercer curso justamente cuando ella estaba en tercero, hace como 4 años por ahí, y los caballos estaban en pastura cultivada de Gatton Panic. Lo cierto concreto es que esas yeguas, inclusive los potrillos, en las yeguas de repente empezaron a tener fracturas espontáneas de la mandíbula. Y los potrillos que nacían eran todos potrillos con fracturas espontáneas también de huesos largos y todos débiles. Entonces, lo primero que se les recomendó fue traer las muestras de Gatton Panic y muestras del suelo para llevar a analizar al laboratorio de análisis de suelo ahí en agronomía. Se analizaron los suelos, se hicieron, ellos muestraron varias partes ahí del piquete donde estaban esas yeguas y en realidad ahí se determinó por primera vez, yo aprendí también, que los niveles de fósforo en esa región del país son enormes, son altísimos. Entonces, los animales estaban incorporando mayor cantidad de fósforo en la dieta y a partir de eso, entonces comenzaron a, a reabsorberse o de retirarse el calcio de los huesos, intentando entonces establecer una homeostasis eh, eh, mineral, o sea, una homeostasis en el calcio y en el fósforo. Y bien interesante, y yo aprendí eso y también aprendí que cuando ellos empezaron a suministrarle borogluconato de calcio, esos animales empezaron a mejorar. Y son animalitos que después de, inclusive tengo las imágenes, podría compartir con ustedes después, esos animales mejoraron drásticamente toda esa mandíbula, toda esa matriz ahí cartilaginosa como están observando en este animalito. Realmente después se restituyó suministrándole calcio de manera exógena. ¿Okay? Y después ellos corrigieron eso en el establecimiento a partir de suministro de sales de calcio, porque el suelo ya no pueden cambiar el suelo, pero sí pudieron ajustar nutricionalmente la dieta. ¿Okay? Entonces, en este caso también fue una osteodisplasia, pero fue en realidad adquirida a partir de deficiencia nutricional o de en realidad una hiperfosfatemia, perdón, y a partir de altas concentraciones de fósforo en la dieta. Muy bien. Esto, a ver, órgano. Órgano. ¿Ven qué órgano es o no? Médula espinal. Ok, y la médula espinal está aquí, viene, hace una curvita acá, pero ¿quién es el que está teniendo el problema en realidad? A nivel Las La vértebras. columna. Las vértebras son, ¿verdad? Entonces, si ven cómo es, acá las vértebras, por ejemplo, inclusive acá donde estoy señalándole con el puntero, parece como que está medio incompleto. Después acá vemos que esta parte tiene todo el canal, perdón, sí, donde está la médula ósea en realidad, esto es el canal medular espinal y esto es en realidad el canal pero que tiene a la médula ósea. Y todo está medio desorganizado, ven cómo hay más partes que tienen cartílago, este inclusive pierde completamente la morfología vertebral, no está adecuado, inclusive están algunas más chiquititas, otras más grandes. Entonces, ¿en qué trastorno le incluyo a esto? displasia. Muy bien, está. Entonces, esta es una imagen de displasia vertebral. Correctísima. Esta es más difícil, pero les doy una pista. Esto es mesenterio. Y en el mesenterio se formó hueso. Es más difícil esta imagen. Entonces, si yo tengo la formación de hueso en el mesenterio, ¿qué es eso?
Una ectopía. Metaplasia. Metaplasia, no, se está formando hueso en un lugar que no tiene que estar. Una ectopía, doctora. Muy bien, entonces esto es una ectopía y es una ectopía ósea. Yo estoy teniendo formación, fíjate que todas estas esquirlas o trabéculas óseas en realidad en el mesenterio del animalito. Entonces se está formando hueso en un lugar no corresponde. Un diferencial para eso, si yo tengo una ectopía, pero sí, ¿qué puede ser un diferencial de eso? Creo que dijeron luego. Si yo tengo una membrana, así que es el mesenterio, y ese mesenterio es todo tejido conjuntivo, y yo de repente tengo hueso ahí, ¿qué puede ser entonces también un diferencial? La metaplasia puede ser muy bien. Entonces sería una metaplasia ósea mesentérica, o también podríamos entonces mencionar a una ectopía ósea, si se está formando realmente hueso ahí. Perfecto. Muy bien, creo que me quedan algunas. A ver, esto ya vimos más o menos en el teórico. ¿Cuál es el problema acá? ¿En qué trastorno le incluyo a este animalito? ¿O al tejido de este animalito? Aplasia. ¿Dónde está el problema? Las plumas se quitan, perdón, las plumas se quitaron para la foto. Ignoren que las Yo me plumas se refería a quitaron. las plumas. ¿Eh? Perdón. Yo me ¿Qué refería a pasó? las plumas, doctora. ¿Qué pasó? Yo me refería a las plumas. Ah, no, Perdón. no, pero yo también lo dije, o sea, es muy difícil si no les digo también, ¿verdad? Adivinar. Entonces, fíjense cómo el músculo está súper adelgazado. ¿Atrofia, doctora? Atrofia, está, entonces, este es un ejemplo de, acá anoté, atrofia muscular, correctamente. Atrofia muscular. Ok, esto es súper importante que reconozcan esta lesión. En Paraguay tenemos muchos casos de estos. ¿Y dónde está el problema? Me recuerda a gordoteliosis. Muy bien. A bordetela, pero ¿cuál es la lesión que causa? Muy bien. ¿Dónde? Esto es normal que tenga acá un agujerote así gigante. No. No, ¿verdad? Entonces, De a un nivel... porcino, ¿verdad, doctora? ¿Eh? ¿Qué pasó? De un porcino. Porcino. Suinos son, sí. Es cavidad nasal de un suino cortado en dos planos, ¿sí? Transversales. Entonces acá, esto es todo lo que es cavidad nasal, ¿verdad? O sea, imagínense la naricita del cerdo y que se corte por pedazos, ¿ok? Entonces quitamos un fragmento y serían estas dos imágenes. Ahora, en el interior de toda esta cavidad nasal, en realidad tenemos que tener los cornetes nasales. ¿Se acuerdan los cornetes nasales? Y acá no hay cornetes nasales. ¿Qué pasó? Doctora, es una imagen súper linda. Después la voy a pasar para que ponga, para que los compañeros también vean. En uno ¿Tenés la progresivo y computadora en ahí? uno no progresivo. ¿Tenés la computadora ahí? Voy a buscar mi copiatina un rato, doctora. Poné presentar y compartirnos también que yo quiero ver. ¿Sí? Ok. Si tenés la compu abierta con el celular o con la compu. Con la compu, doctora. Entonces, ¿puedo presentar un rato la imagen? Claro, bueno, entonces redondeo esta imagen solo para cerrar y ahí vemos tu imagen. Esta Ok. lesión, entonces, ven cómo desaparecen los cornetes, ¿ok? Y es un animalito adulto. Entonces, esto es una atrofia de cornetes, ¿ok? Y esta forma parte de un conjunto o una entidad caracterizada por una infección por Pasteurella multósida y Bordetella bronquiséptica, que es lo que mencionó la compañera. Entonces, Bordetella bronquiséptica y Pasteurella multósida causan una rinitis. En esos subinos se transmiten muy fácilmente en todas esas piaras, causando una atrofia en los cornetes. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿encontraste la imagen? Sí, doctora, ¿puedo entonces Puedes presentar? presentar, proyecta y vemos, ¿sí? Ok.
¿Vas a dejar presentar entonces, doctora? ¿O cómo Igual vos hacemos? podés presentar, pone ahí presentas, no sé cómo que dice, presentar y te tiene que salir. Ok. Te avisamos cuando vemos. ¿Sí, doctora? Yo no veo, ahí ahora está saliendo, sí, sí. Justamente tuvimos una tarea de ureteliosis. Ujú. Y acá se ve una diferencia entre una rinitis atrófica no progresiva y una progresiva. La Ok. pastorela es progresiva, creo. Ujú. Y la bronchiséptica es no progresiva. Y entonces muestra la línea gris cuando no es Ujú. progresiva y la verde cuando es progresiva. Y ahí va Eh, mostrando cómo va esa destrucción. ujú. Así mismo. ¿Tenés imágenes ahí en el trabajo de macroscopía? Mm, por ahí, creo que no. No. Ah, Tengo guardado en otra carpeta, pero esta es la tarea que entregué justamente. muy bien, está. Entonces, buenísimo, Clary. Cuando nosotros hablamos de esta condición, en realidad vemos que la mayoría de los animalitos en Paraguay tienen una coinfección, es decir, la bordetela y la bordetela bronquiséptica y la Pasteurella multósida en realidad se presentan juntas, ahí, causando toda la alteración ahí que mostró la compañera. Entonces hay una atrofia de esos cornetes estuvieron formados bien, llegaron a un tamaño adecuado y posteriormente entonces empieza una lesión. Entonces, esto forma parte de la condición que conocemos como rinitis atrófica de los suinos. Muy bien, y vamos con unas imágenes y vamos cerrando, ¿sí? Órgano, a ver, este es una pista. ¿Qué órgano es este? Hígado, Hígado, muy bien. ¿Cuál es el problema en el hígado? ¿En qué trastorno del crecimiento le voy a incluir a este corte? ¿Qué les parece a ustedes que son las alteraciones? Me digan qué les llama la atención. Mírenle bien a la imagen. Esas manchitas blancas, doctora, puede ser. Muy bien, está. Entonces yo identifico aquí, fíjense, son áreas, ¿verdad? Que algunas parecerían ser redondeadas, pero no son perfectas, pero están delimitadas, ¿ok? Y son de un color blanquecino. Entonces yo tengo un trastorno de proliferación hepática. Y yo reconozco que los hepatocitos en realidad son células que tienen un origen epitelial. ¿Qué puede ser esto? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Hiperplasia. Muy Hiperplasia, bien, profesor. exactamente. Entonces, esta imagen corresponde a una hiperplasia hepática. Y después van a ir viendo ustedes con la doctora Amarilla, esto sería una hiperplasia multifocal hepática, ¿ok? Entonces son nódulos de regeneración que se producen en el hígado. Entonces, espero que ninguno de ustedes llegue a esto en un futuro por darle mucho al trago, ¿verdad? Pero esto sucedería en un estadio previo a una cirrosis, ¿ok? Entonces son nódulos o proliferaciones de hepatocitos, entonces es una hiperplasia hepática. Así mismo. Doctora, ¿Escuchó? ¿esa imagen anterior es humano o un animal? Todos animales. ¿Y cómo sucede en el animal? Entonces, cirrosis Muy por... bien, muchas gracias. Entonces, si quitamos la etiología alcohólica, ¿verdad? Entonces, en los animalitos, dependiendo de la etiología que cause una hepatitis, tuvimos que haber tenido una hepatitis previa, ¿ok? Entonces, hay ¿ok? Varias causas. Algunas pueden ser infecciosas, como por ejemplo, a ver, micotoxinas. Las micotoxinas son productos sintetizados por los hongos. Entonces, por ejemplo, balanceados que hayan estado contaminados con hongos. ¿Ven cuando se queda el moho en los balanceados, sobre todo en animales de producción que tienen los balanceados en galpones o en tinglados que sufren injurias con el sol, con la luz, con la humedad, con la lluvia, con las ratas, etcétera, etcétera, pueden desarrollar el crecimiento fúngico. Y a partir de ese crecimiento fúngico, entonces empiezan la síntesis de micotoxinas. Y esas micotoxinas son ingeridas por el animal, está con ese balanceado contaminado y causan entonces alteraciones hepáticas. Otra casuística súper importante
en pequeños sobre todo, es el suministro crónico de fármacos a lo largo de la vida del individuo, dependiendo de los fármacos que se le hayan dado. Entonces, el hígado es el órgano que metaboliza esos fármacos, ¿ok? Y si hay daño en esos hepatocitos empiezan a regenerarse, ¿ok? Otra causa importante son plantas tóxicas, ¿ok? Por ejemplo, el agosto potú, que es hacia, no es casi occidental, el agosto potú es un Senecio brasiliensis, ¿ok? Entonces todos conocemos la florcita hermosa, maravillosa de amarilla que siempre está presente en los campos en agosto, ¿ok? Cuando los animales comen, inclusive con esta sequía espantosa que estuvieron pasando, esa planta tiene un alcaloide y ese alcaloide llega a nivel hepático para metabolizarse y cursa con cuadros de hepatitis, ¿ok? Entonces tenemos una hepatitis crónica y a consecuencia de eso tenemos estos nódulos de hiperplasia hepática. ¿Okay? Son algunos, 3 ejemplos solamente a modo de destacar las etiologías. ¿Ok? ¿Quedó claro la etiología? Sí, doctora. Muy Doctora, bien. hay gente que Señor. no puede ver tu presentación, dice. Ah, ¿en serio? Sí, en A el ver. chat. Están diciendo. Gracias por avisar. A ver. Clary, ¿vos ya sabes quién la sacaron de...? Ya, Doctora, creo que lo que tienen que hacer es fijar la presentación. No nos sale más grande nomás. capaz. ¿Los otros pueden ver? Sí. Sí, Doc. Ok, avísenle a su compañero entonces para ver qué pasó ahí. Sí, tengo creo que 3 imágenes más y cerramos la clase, ¿sí? Entonces aquí otra imagen. Cavidad bucal de perro. Animalito viejo por lo que vemos. Ven los dientes rasados, el colmillito medio rasado. Ok, la casuística está acá, la etiología está acá. ¿Esto qué es? La ¿Qué es? etiología sería por el sarro, doctora. Muy bien, en realidad la irritación crónica. ¿Ok? Doc, si probás salir y volver a presentar, porque no le Ah, sale, no. dice. Bueno, Por a favor. ver, guardar sí porque anotamos sin problema. A ver, presentar ahora. Opa, voy a abrir mi... Qué raro, ¿verdad? ¿Será que están con el teléfono o qué? Y salió después. Sí, yo creo que porque Capaz o sea, que por comparte eso la a veces. Sí. A ver. Sí, doctora, por eso es. Porque a mí Capaz que sí. también se me salió de la imagen y lo que tienen que hacer es ir bajando hasta encontrar tu nombre y fijar ahí en la presentación. Ya le Bueno, sale, dice. bueno, ahí qué tal sale, ¿verdad? Súper Bueno, bien, doc. vale, ya está. Entonces, fíjense acá, cavidad oral de este perrito. Entonces, vemos que claramente todos estos dientes, estos premolares aquí, entonces tienen una cobertura bien visible de lo que es una placa dentaria o sarro. ¿Dónde está la lesión en realidad? Aparte de ese sarro. ¿Dónde está? Arriba, doctora, por Arribita, sí. hiperplasia. Aquí, entonces muy bien. Entonces esto es, si yo reconozco que toda la gingiva acá está revestida por células epiteliales, ahora está toda engrosada y ven cómo parece toda irregular. Inclusive parece que quiere pasar la mano y es toda irregular. ¿Por qué? Porque esto es una hiperplasia gingival a consecuencia de una irritación crónica, a consecuencia de una enfermedad periodontal bien crónica. Ven qué feo que están acá los dientes. Están todos ya, incluso seguramente bien móviles ya con una necrosis ahí. Pero este es el trastorno de crecimiento que les quise compartir. A ver aquí. Órgano. Cerebro, doctora. Cerebro, muy bien. ¿Qué le llama la atención? Animal adulto, Doménez. La asimetría. Asimetría, pero que esto está bien, ¿verdad? Identificamos las corticales, o sea, la cortical, la sustancia gris, la sustancia blanca, está bien acá. ¿Y acá qué pasó? Animalito adulto es.
Si llegó a su Puede tamaño ser normal y después, displasia, doctora. no, llegó a su tamaño normal. ¿Y qué pasó después ahí con la cortical? Atrofia. Atrofia, ¿verdad? Entonces, eso es un caso de atrofia cortical, ¿ok? Entonces, yo si me fijo con detalle, veo que en realidad la atrofia involucra a la parte cortical y es una atrofia cortical del hemisferio izquierdo. Perfecto. A ver, linda esta foto. Y esto también tenemos mucho en Paraguay. Órgano y estructuras afectadas. Van a ver Hígado. hígado, van a ver muchos los que vayan a dedicarse a grandes animales esto. Sobre todo hacia la zona de Misiones, al sur, más o menos ahí. Cazapá también tiene mucho. ¿Qué son estas estructuras acá? Doctora, no es para una parasitosis. Exactamente. ¿Pero qué es la estructura? O sea, es una parasitosis, pero la estructura que está alterada, ¿cuál es? Coincido contigo, una parasitosis es. A ver quién dice qué parásito se alberga en ese lugar. La fasciola. Muy bien. Fasciola hepática. ¿Qué estructuras son esas? Coincido ahí con el compañero que dijo, eso es esto es una alteración de fasciola hepática. Pero ¿dónde en realidad está la fasciola? No está en el parénquima. Fíjense cómo el parénquima del hígado está tranquilo, ¿verdad? Está de un color rojo, rojo vino tinto, pero estas estructuras son las que están aumentadas. ¿Qué son? Conductos biliares, exactamente. Entonces yo tengo un conducto biliar. Entonces, ¿qué hace la fasciola? La fasciola está ahí metida, ¿ok? Y el conducto biliar tiene como toda estructura tubular, tiene un revestimiento epitelial, ¿ok? Y por otro lado, tiene un tejido conjuntivo. Entonces, yo tengo un trastorno en ese epitelio. ¿Qué es esta imagen? ¿A qué corresponde? ¿Qué es? Hiperplasia, doctora. Exactamente, entonces esta imagen corresponde a una hiperplasia de conductos biliares, la etiología fasciola hepática. Perfecto. Creo que esta es la última. ¿Dónde está el problema acá? Linda esta imagen también. El animalito nació así. ¿Qué falta ahí en la parte ventral? ¿Mm? Aquí mismo donde está el puntero. ¿Qué falta ahí? Acá. ¿Dónde está el quiasma? Exactamente. ¿Dónde está el quiasma óptico? Parece que alguien vino y le cortó con un cuchillo esto, o con un bisturí. Exactamente, para ese propósito, doctora. Parece a propósito y no, en realidad esta es, si bien sale aumentado ahí todo el órgano, en realidad esto es una agenesia del nervio óptico o del quiasma óptico, como dijo la compañera, ¿está? Entonces esto es un ejemplo de agenesia. A la pucha, faltaba esta, parece. Opa. Bueno, faltan unas cuantas, ¿sí? Vamos rapidito y terminamos para que puedan ver. Este corte, les digo, esto es de esófago. ¿No esófago? No, perdón, esto es ilium. Ilium, y acá, fíjense, esta es la válvula iliocecal. Entonces acá está el ilium y acá está el ciego. Este es el trastorno. ¿Qué es esto? ¿Qué túnica es? Muscular, doctora. Muy bien, túnica muscular. ¿En qué trastorno va a entrar si está aumentado de tamaño? Hipertrofia. Hipertrofia, ahora pues está más grande. ¿Ven cómo está bien engrosado ahí? Entonces este es un ejemplo de hipertrofia de ilium o hipertrofia ileal, ¿ok? Y no es normal. Ahí se ve cómo estás bien distendido todo. A Doctora, ver, te escucho. en el caso anterior, como dijo Clary, no puede ser atresia también porque la luz está disminuida. ¿Cuál de esta? Sí, la luz del aparato Acá, digestivo. ¿verdad? Sí. Sí, para mí que sí también. Entonces, por un lado vos tenés una hipertrofia, muy bien la acotación, porque acá vos tenés una hipertrofia de túnica muscular, ¿ok? Y eso indefectiblemente causa una reducción de la luz,
¿ok? Entonces, más que una atresia, yo tendría una estenosis ahí, ¿ok? Probablemente esta hipertrofia, ¿ok? Haya desarrollado el animalito por algún motivo, ¿ok? Entonces, en realidad no nació con esa atresia. Nació con un intestino normal que por alteraciones sufrió una hipertrofia y esa hipertrofia conllevó a una reducción de la luz, ¿ok? Una obstrucción parcial y eso sería una estenosis. Pero muy bien la acotación, perfecto. A ver si se acuerdan de esta imagen, ya les puse, solo que acá les puse el abierto. ¿Qué era esto? Una atresia. Atresia. Y este era, entonces, el ciego. Entonces, atresia, y acá fíjense toda la materia fecal amontonada en el pobre animal. Esto es incompatible con la vida, es quirúrgico, ¿sí? Pero si nacen sin la perforación, hay que hacerla dentro de quirófano. ¿Ok? Entonces, eso, atresia de colon. Fácil esta ya saben ustedes. Corte transversal de qué órgano? ¿Intestino? No. ¿El esófago? Ay, mira, pensé que le iban a invocar más fácil, ¿verdad? Pensé que era fácil. ¿Qué cámara es esta y qué cámara es esta? Corazones, doctora. Sí, corazones. Entonces, ¿ves cómo está el corazón? ¿Y qué pasó? Se cortó a la mitad, o sea, se cortó varios pedazos a la mitad y se está poniendo eso para la foto. Entonces, en realidad, estos orificios corresponden a ventrículos. Ventrículo de un lado y ventrículo del otro lado. ¿Qué pasa con ese miocardio ahora? ¿Hipertrofia, doctora? Entonces yo tengo una hipertrofia miocárdica y a consecuencia de esa hipertrofia miocárdica tengo una reducción de la luz. Bien chiquitito se queda la cavidad. ¿Cómo es? No, imagínense la poca sangre que entra ahí, en ese pobre corazón. ¿Ok? A ver, foto de qué es esto. Y la compañera había preguntado, Sandra había preguntado al comienzo de la clase, creo. ¿Qué es esto? ¿De dónde le estoy hablando? ¿Plexo? El plexo, pero ¿qué son estas? Las vértebras. Vértebras. ¿Y dónde hace la médula espinal? Llega y hace esta división así hace. A nivel Muy del bien. sacro. Sacro. A nivel del sacro es lo que nosotros conocemos, inclusive se conoce eso como cola de caballo, ¿verdad? Porque tiene esa proyección. ¿Qué le falta ahí? No es que se cortó esto para la foto. ¿Qué le falta ahí a esa columna? ¿Qué le pasa? El animalito nació así. Le falta la parte de abajo de las vértebras, ¿verdad, doctora? ¿O de arriba? La parte de arriba, sí, la parte de arriba. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que le falta entonces? El sacro, ¿verdad? Lo tiene. Entonces, en realidad, esto entraría dentro del diagnóstico morfológico de agenesia vertebral. Agenesia vertebral. No se formó la vértebra a ese nivel. Y esta es la última. Opciones de órgano. Recto. Puede ser. ¿Otro? ¿Otro órgano? ¿Acá? Esófago. Tráquea no, porque no hay cartílago, ¿verdad? Pero es esófago. ¿Cuál es el problema acá del esófago? Fíjense lo que es acá. Muy parecido con lo que vimos en Ilion hace rato. ¿Qué le pasa a esta muscular? Una hipertrofia. Muy bien, está. Entonces, esto quedó como diagnóstico morfológico hipertrofia esofágica. ¿Ok? Bien, chicos. Le puse a ver, yo entre buscando la clase para ustedes, no sabía la historia de este señor. Este señor es Nick Vujicic, es un australiano y fíjense, él nació con tetra amelia, es decir, le faltan los dos brazos y le faltan las dos piernas. Y el señor es un orador motivacional, da un montón de charlas motivacionales y bueno, y una de las frases es no te preguntes lo que no tenés, ves simplemente lo que tenés y luego decís que está bien. Entonces, aprender a agradecer realmente es importante y reconocer que hay mucha gente con muchísima más dificultad que procura, que le cuesta mucho más conseguir las cosas. Entonces,
estimularnos a todos a ser siempre mejores personas y siempre a estudiar también, ¿ok? Eso es súper importante, así que me pareció importante colocarlo porque fue como parte del trastorno de crecimiento, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Me abandonaron? Doctora, en la parte de la foto en la que